No, yo siempre digo, la voy a llamar, pero no es así. Llama a ella. No sé si porque es más barato llamar de allá para acá que de acá para allá. O es más posible. No lo sé y no se lo voy a preguntar. Lo voy a dejar en el terreno de los misterios. No hay que develar todo en esta vida. ¿Por qué hay que develar todo? Eso es, hasta te diría, infantil. Pero tengo un espíritu infantil. Y siempre trato de develar todo. Pero no hay que hacerlo. No está bien, no es aconsejable. ¿De dónde venía yo? Porque cuando estos devaneos me van llevando hacia lugares de donde no puedo volver. María Cristina Migone Benfield. ¿Estás ahí? Aquí estoy, Quique. Hola, buen día para vos. Bueno, ¿cómo estás? Estás cerca de Londres, como digo siempre. Sí, Bueno. Estoy cerca de Londres. Muy bien. ¿Y en qué anduviste en estos días que no te veo, que no te hablo? Y a ver, mira, siempre hablamos de arte Sí. y pensé que podíamos ir un poco hacia atrás en el tiempo. Hemos estado hablando del arte del 1800 más o menos, Sí. grosso modo, en Sí. España y con los daneses y bueno, pero pensé podíamos recapitular, digamos, y hablar de Van Eyck, Ajá. que estamos en Holanda, hablando Sí. de lo que hoy es Holanda, Sí. y que fue el primero, o a menos se le atribuye, como en los registros, como el primero en usar óleo. Y a ver si yo lo recuerdo. ¿Es ese que hace como, por ejemplo, agarra y hace una aldea con un montón de personajes, con gente que va con suecos caminando de un lado para otro, baldecitos, otro que está haciendo otra cosa? ¿Este es? Y puede ser, es uno de ellos. No debe ser, porque estás dándome el gusto. No, pero es porque es todo un estilo de pintura holandesa o flamenca y hay varios que han hecho eso. Sí, exactamente. Pero por ejemplo, puede que hayas visto el que se llama el Cordero Místico, y es un altar, un tríptico en tres partes, monumental en cuanto a la dimensión, por empezar. Sí, me acuerdo. Y al detalle, y la cantidad de gente, como decís, hay una procesión, pero el detalle es impresionante, que siempre digo la misma estupidez y que con eso no describo nada. Ajá. Pero pero hay algo que es impresionante. Pero en esos pintores hay algo que llama mucho la atención, que hacen muchos personajes, pero cada personaje con su cara, con su gesto, es una persona, no es un dibujo, no es una pintura, está haciendo un personaje, es como... Está tomando una fotografía. Exactamente, eso es lo que hacían estos desgraciados. Cada uno de ellos, es verdad. Sí, incluso ves en una multitud las caras por arriba, como quien dice, después los trajes, o sea, el cuerpo, bueno, la ropa que se va mezclando, así se va superponiendo, pero cuando llegas a los pies hay una correspondencia exacta y es, como decís, es una fotografía, aunque sea una multitud. Sí. Y aparte, bueno, era imposible para esos pintores, primero, tener una foto, no la tenían, y segundo, decirle a toda esa multitud que se quede quieta que voy a pintar. Es decir, mientras iba pintando tenía que ir imaginando y creando el personaje. Sí. Claro, era todo un invento. Y creando el movimiento es qué pintura impactante esa, y de Van Eyck, bueno, que empezó a usar óleo y a usar no muy diestramente al principio la perspectiva, porque la perspectiva es algo que se desarrolló en Italia. Con Brunelleschi, con su construcción del Duomo de Florencia, y Masaccio, que era otro artista muy consumado, que murió muy joven en Italia, y fue el primero también, bueno, así entre comillas, según los registros, en usar perspectiva en la pintura. Brunelleschi la había empezado usaban a través de la arquitectura. Se usaban el punto en la pintura. Punto de fuga. Usaban el punto de fuga.
Que es el que da la perspectiva, claro. Y que era lineal, o sea, el punto de fuga daba la perspectiva lineal. Porque antes de ellos, Da Vinci estaba usando la perspectiva que se llama aérea. Ah, sí. Sí. Y es dando profundidad solamente por la gama de colores. Eso es. Y era algo que venía del arte bizantino, de antes del Renacimiento en Italia y de esa época. O sea que los colores son los colores y las luces daban la profundidad, no la perspectiva. Sí. Claro. Sí, hay y además porque generalmente el arte era comisionado por la iglesia, entonces si eran imágenes religiosas, iban a estar colgadas muy altas en una iglesia y además de muy altas, las iglesias son generalmente oscuras. Claro. Entonces tenían que contemplar, tener eso en mente. Sí, y señora. hay, por ejemplo, en la National Gallery de Londres tenemos una de las vírgenes de María con Jesús, bueno, el niño, y Juan Bautista. Ajá. También chiquito, como niño, entre unas rocas, y cuando lo miras de lejos es perfecto. Claro. Y cuando lo miras de cerca, los nenes, por ejemplo, tienen la cara que es marrón, directamente marrón. Sí. Pero que funciona perfectamente a distancia, claro, A distancia. Bueno, volvé a Van Eyck. Sí, a Van Eyck, no confundir con Van Dyck. No, claro. Bueno. Sí. Y Van Eyck te iba a hablar en particular de una pintura que se llama El matrimonio Arnolfini. Ajá. Es una pintura, es una pareja, ella está vestida con un vestido verde, levantándoselo a la altura del vientre, que es la eterna pregunta en la historia del arte: ¿estaba embarazada o no estaba embarazada? Bueno, parece que no estaba, se recogía el vestido porque era muy largo y bueno, está ahí como posando para la foto. ¿Y está parada o sentada? ¿Está parada o sentada? Es parada, los dos están parados. Sí. Y es una pintura muy decisiva en la historia del arte por empezar el uso de pigmentos, como te digo, el uso de óleos. Sí. Pero además hay entre medio de la pareja, al fondo, hay un espejo redondo. Ah, mira. Es un espejo que causa hasta gracia, porque fomentó la venta de espejos en esa época. Redondos, así convexo, perdón, no cóncavo, al contrario. Sí. Pero en el espejo a todo esto, volviendo a la parte desde el punto de vista pictórico, hay una representación perfecta, un reflejo de esta pareja, y se ve un hombre que probablemente sea el pintor, porque si él estaba de frente a ellos, pintándolos, iba a estar ahí. Pero la perspectiva de una ventana que está al costado, entonces la ventana en el espejo es toda arqueada porque es convexo. Ah, mira, o sea que es un falso espejo en realidad, porque al ser convexo deforma. Sí, deforma. Claro, sí. Pero era lo que había en la época. Ah, mira. Pero volviendo, bueno, está lleno de detalles, por ejemplo, por empezar, el atuendo de esta pareja es muy rico, con bordes de piel y de pasamanería y terciopelo, porque Arnolfini era un tipo que trabajaba con textiles importados de su Florencia natal. Ah, ok. Entonces era una declaración de bienes. Seguro. ¿Y esto está pintado en Holanda? Fue pintado originalmente en Holanda. Ah, sí. ok. Sí, perdón. Holanda en esta época, estamos hablando de una época súper floreciente para lo que es Holanda ahora. Ajá. Y había de todo, de todas partes del mundo, porque antes de lo que fue después el Imperio Británico y todo eso, estaban el poderío de los mares y el dominio de los mares y la importación estaba en manos de los holandeses. ¿Dónde está esta pintura ahora? Ahora está en la National Gallery de Londres. Ah, siempre se robaron todo. No, mira, te cuento, pasó de Holanda a España, porque en Holanda dio con una de las reinas, que después una de sus hijas se la llevó a España, la heredó.
Después Napoleón arrasó con todo y estuvo tirada prácticamente en un campo de combate y qué sé yo. Sí. Y ahí sí, Wellington y sus tropas se la trajo, pero también estuvo arrumbada en un sótano por décadas. Ajá. Y se redescubrió a fines de 1800. Ahora, esta historia se ha repetido N veces en la historia de las pinturas, ¿no? Sí, totalmente. Claro. Y bueno, tiene, por ejemplo, en este espejo, alrededor de el marco del espejo, tiene la representación del Vía Crucis, porque también era... La iglesia también dominaba, ¿no? La iglesia católica, pero seguía teniendo su poderío. Claro. Hay una especie de cuentas ahí colgando como si fuera un ata cortina, pero símbolo del rosario. Claro. Están y mandarinas y naranjas en el marquito, en el marco de la ventana, en el descanso de la ventana, y una especie de baúl que hay al costado, están esas frutas, que también era súper significativo porque no crecen en Holanda. Luz que entra por la ventana y le da a todo. Le da a todo. Ajá, ok. Pero todo pero todo igual es medio oscureli. Y es un interior, pensá que es un país nórdico, sí, es medio oscurecido. Claro, me estoy imaginando. Sí. Pero las frutas, los cítricos, eso era también demostrando que Arnolfine tenía dinero para importar todo lo que se le diera la gana. Fruta que en Holanda en esa época era muy, muy exótica. Qué bueno. La ventana tienen arriba, en los lo que sería casi, bueno, no una claraboya porque no abre, pero es un panel de arriba, es vidrio de Florencia, que es un vidrio escarchado en redondeles, por ejemplo. Okay, sí. Y ese vidrio se fabricaba en Florencia y aparece en todas las pinturas de la época porque era el diseño que había. ¿Y ese vidrio es coloreado o es ese es translúcido? Transparente. Ajá, translúcido, sí. Y hay están también en la habitación, que hay una cama con unos brocados bordó, porque también era la moda. Parece que la sala de recepción en esa época había una cama, aunque no nadie se... Sí. Llegabas y te acostabas un rato. Te tirabas ahí de cansancio. Te tirabas ahí de cansado. Te iba a preguntar, supongo que el pintor en realidad lo que hacía primero era una especie de boceto y después se iba a pintar a otra parte, no tenía la gente... Al estudio. Claro, no tenía la gente ahí... sacaba por secula seculorum. Sacaba como una especie de boceto general y después se iba a pintar a su estudio. Exactamente. Claro. Lo firmó en la pintura, está escrito su nombre, dice aquí estuvo Jan van Eyck. Ajá, Van Eyck. Hay, todos los detalles en la cama, hay labrado una especie de ángel venciendo al diablo. Sí. Vaya a saber qué cosas el pintor agregaba después a su arbitrio para completar esa pintura, porque en realidad no tenía que sacar una fotografía. No. Era una pintura. Pero sin duda lo agregó él a su arbitrio, pero manteniendo fidelidad a que representara la familia. Absolutamente. Porque hay una alfombra también muy rica que probablemente venía del Medio Oriente vía Venecia hasta Holanda. Las pantuflas o una especie de sandalia de la mujer son de satén porque ella o terciopelo porque ella, típica ama de casa, ya estaba dentro, mientras que los suecos de él son unos suecos rústicos de madera porque él es el hombre que sale a hacer sus negocios. Decime una cosa, luego de esta descripción pormenorizada hecha a través de una radio, a través de la palabra, ¿cómo cuernos hace alguien que quiera ver esta pintura? ¿Qué busca en internet? Y el nombre de él, Jan, J-A-N. Sí, Jan. Van
lo mismo. V-A-N. V corta A-N. Sí, V corta A-N. Sí. Y Ike con I, perdón. E de Ernesto, Y, sí. C, sí. K. K. Ah, ahí está. Bueno. No, digo pero, porque después... te va a llevar lo que el motivo por el cual se ancla en esta pintura es por la influencia del espejo. Hay ok. que sigue apareciendo en una pintura tras otra, incluso... Sí. Perdón, te estoy robando tiempo. No, dale. En las meninas de Velázquez. Ahí está. Bueno. El uso del espejo. En los prerrafaelitas, que es ese grupo inglés del 1800. Sí. Y hasta, para ir acortando, hasta... perdón, estoy buscando. Sí, sigue apareciendo en todas. Hay uno en rusos, un artista ruso contemporáneo que casi hace lo mismo. Casi la misma pareja en un estilo completamente diferente, cubista, pero ahí en el medio está ese espejo redondo. Claro. Y hasta un artista ultra contemporáneo que exhibe, tiene, no sé, menor que yo, que se llama Ben Sullivan. Ajá. Y sigue haciendo usando el mismo espejo. Sí, que en realidad es un truco. Redondo es un truco. Protagonista prácticamente de la pintura. Claro, es un truco porque llama mucho la atención un espejo curvo y qué refleja y cómo refleja. Exacto. Claro. Pero además la misma forma y con prácticamente el mismo marco. Es un saludo a Van Eyck todo el tiempo, ¿no? María Cristina Migone, Benfield. Seguís casada, ¿no? ¿Seguís casada? Sí. Bueno. Además me da risa porque hace un tiempo yo te dije, no importa, con María Cristina Migone listo, y después una amiga me dijo, ¿te separaste? Porque antes sí que decía Benfield y ahora no. ¿Cómo son de chismosas? No estoy separada. Pero se meten en todo, loco. Yo no sé por qué no paran un poco de meterse en la vida de la gente. Sí, tal cual, querido, sí. Te mando un beso grande. Otro gigante. Bueno, un abrazo de luz. Gracias, chao, gracias. Bueno, la escuchaste a María Cristina Migone Benfield aquí en El Desconcierto.